muy especial. Van a disculpar la tardanza. Tuvimos un poquito de complicaciones aquí para poder transmitir. Mandamos saludos a todos los ministros, también a los familiares, a los hermanos en Cristo. Mandamos saludos desde Guatemala a todas las naciones que se conectan. Esta mañana tenemos la bendición y el privilegio de contar con el apóstol Edgar Hernández desde México, DF. Él va a tener la oportunidad de poder compartir con nosotros la palabra que el Señor puso en su corazón. Apóstol Edgar, es un privilegio, es una bendición poderte ver y poderte tener aquí en Ministerios Apostólicos Manasoe. Desde aquí te agradecemos por haberte tomado el tiempo para poder compartir con nosotros. Bienvenido, Apóstol Edgar. Bueno, pues muy buenos días. Le doy gracias a Dios porque nos permite tener el privilegio de poder compartir la palabra a través de este medio con el apóstol Mario y todos los hermanos que nos ven desde Guatemala, Estados Unidos. Yo soy el apóstol Edgar, que pastoreo una iglesia que se llama Vidas Transformadas, de cual reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Yo sé que estos tiempos son complicados y yo le pedía mucho al Padre que me diera una palabra para poder compartir a cada uno de nosotros, y pues yo sé que va a ser de mucha bendición. Por eso es que quiero iniciar este tema y quiero que me acompañen, por favor, Efesios 6, del 11 al 12, por favor, acompáñenme. Dice así Efesios 6, del 11 al 12. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Con este versículo nos damos cuenta que el Padre nos dejó una armadura para enfrentar los momentos difíciles de nuestras vidas, una armadura la cual puede enfrentar a los enemigos que tenemos. La Biblia dice que la guerra no es entre nosotros, sino es contra un mundo espiritual, pero esta armadura puede enfrentar a estos enemigos, y no solo puede enfrentarlos, sino nos puede permitir estar firmes, nos puede permitir salir victoriosos. Estos enemigos que no vemos, pero que sí sentimos, son enemigos que nos meten miedo, que nos meten temores, angustia, depresión, que nos hacen caer en situaciones complicadas de nuestra vida. Pero yo hoy realmente quiero que pensemos lo siguiente. Nosotros necesitamos tomar la decisión, dice la palabra, revestirnos con esta armadura. Para poder revestirnos con esta armadura es necesario quitarnos lo que traemos puesto. Pero yo aquí el Señor me deja ver dos cosas. Primero, que Él habla de una armadura, pero la realidad es que mucha gente no tiene esta armadura, sino que trae otra armadura. Por eso yo miro dos armaduras. El tema de hoy yo le puse las dos armaduras. ¿Por qué? Porque a través de estas dos armaduras yo me doy cuenta que hay mucha gente que no sé si se ha dado cuenta si realmente trae la armadura de la cual habla Efesios. Esta armadura yo creo que hoy deberíamos de preguntarnos, ¿qué armadura traeré puesta el día de hoy? Porque esta armadura, hermanos, Dios nos mostrará a través de su palabra que hay una armadura poderosa, pero dice Efesios, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Hoy vemos en estos tiempos que hay mucha gente que no está firmes, que se cae por cualquier situación, que se desvanece por cualquier problema, por cualquier movimiento que hay en el mundo, cualquier situación económica, emocional, no permanece firme, sino se cae. Entonces yo veo que esta armadura resiste los ataques del enemigo,
pero la realidad es que porque yo como pastor veo que hay mucha gente que no resiste, que no permanece firmes, entonces me doy cuenta que no traen la armadura que realmente de la cual habla la palabra de Dios. Por eso es que hoy yo quiero volverte a hacer esa pregunta: ¿qué armadura traes puesta el día de Dios? Porque Dios nos da esta armadura para salir victoriosos. La Biblia dice que esta armadura sirve para las insidias del enemigo. La palabra insidias viene del término griego que significa método, artimaña, acechanza. Una insidia es un plan, obviamente del diablo, del enemigo, quien ya sabe cómo somos, ya nos conoce nuestros caminos, conoce nuestros miedos, conoce nuestras debilidades, de tal manera que viendo esto, él establece una estrategia, una insidia para poder atacarnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros descubrimos cuál es la estrategia que el enemigo tiene para nosotros, cuáles son los métodos que él utiliza para atacarnos, realmente el siguiente paso debería ser preguntarnos, porque yo lo voy a repetir numerosas veces para que ustedes realmente lo analicen y se examinen el día de hoy. ¿Qué armadura traigo puesta el día del día de hoy? Porque yo quiero que entendamos lo siguiente: Satanás es muy inteligente. Él realmente sí sabe cuál es la armadura que tú traes puesta. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe, la Biblia dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, pero la realidad es, ¿traeremos puesta toda la armadura de Dios? Entonces, Satanás es perseverante. Satanás puede esperar 20 años, 30 años, yo no sé el tiempo que él puede esperar para levantarte una estrategia, un método, una trampa y en un momento acabar con todo lo que has hecho, con todo lo que has avanzado. Porque él sí sabe, hermanos, de verdad qué es lo que uno trae puesto. Entonces, nosotros con nuestra boca podríamos decir: yo traigo la armadura de Dios, pero con mis hechos, todo es distinto. Puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué no permanecemos firmes? ¿Por qué no nos mantenemos? Por eso es que hoy yo creo que esta armadura que resiste al enemigo y que muchas veces nos puede hacer intocable ante cualquier problema, fíjense cómo el apóstol Pablo tomó como figura la armadura de los romanos. Con esa armadura podemos salir de las batallas, no nos quedamos tirados en el campo de batalla, sino que saldremos victoriosos y aparte de todo esto nos haremos diestros en la batalla. Porque yo digo, bueno, ¿por qué hay personas que viven un problema y en vez de salir victoriosos con enseñanzas, con sabiduría, ya más diestros en cuanto a la vivencia, caen en la misma situación y no pueden superar estos problemas de rencor, de odios, de resentimientos? Nos damos cuenta que todo esto realmente no trae una buena bendición. Entonces, por eso es que yo hoy quiero hablar de que hay una armadura que es de bendición, que es de protección, que es de vida, y hay otra armadura que es de autodestrucción. Siempre que tenemos una batalla, cuando traemos puesta esta armadura de autodestrucción, siempre que salimos a una batalla, salimos lastimados, salimos desanimados, muy débiles para poder continuar con la siguiente batalla, si es que se nos presenta otra batalla. Incluso queremos abandonar el campo de guerra. El peligro de traer esta armadura es que a veces no estamos conscientes que traemos puesta una armadura que nos está matando, que nos está destruyendo. Esta armadura que mata se empieza a armar o la empezamos a armar después de un momento difícil, después de un momento de traumas, posiblemente de un fracaso, de alguna situación que le trajo una sacudida a nuestra vida tremenda, algún rechazo. Posiblemente no había un padre, no había una madre, no había un familiar que peleara en ese momento por ti. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomamos o que tomaste? Armarte con esta armadura que tú crees que te protege,
esta armadura que posiblemente no te das cuenta que te está trayendo situaciones negativas y posiblemente viene también a través de nuestras generaciones. El ser humano va adoptando algunos comportamientos que van en contra de la verdadera identidad que Dios nos está dando. Estando ahora en Cristo, deberíamos de ser nuevas criaturas y por eso es que debemos de quitarnos esa armadura que fue creada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta armadura que fue creada por nosotros mismos la ponemos para resistir y ya no vivir más o no vivir nuevamente aquellas situaciones que nos trajeron un trauma, que nos trajeron un problema difícil, porque lo podemos ver en muchas personas que los podemos ver muy fuertes, podemos ver a personas que parece que son muy valientes, pero en la intimidad son débiles, tienen miedos, tienen temores, son temerosos, tienen miedo al fracaso, tienen miedo al éxito. Esta imagen de esta armadura la fuimos adoptando a través de todas nuestras vivencias. Pero lo difícil, nuevamente lo comento, es que no nos damos cuenta que esta armadura nos está autodestruyendo, ya que daña la relación con las personas, muchas veces incluso daña nuestra personalidad, daña el ministerio que posiblemente Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces cambia nuestras cualidades. Por eso es que hoy Dios te dice, la armadura que tú te has fabricado, hoy te la debes de quitar y te tienes que revestir de la armadura de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, de verdad que esto va a continuar durante cuántos años, cada momento, cada dificultad. Hoy, ¿por qué Dios me puso este tema en mi mente? Porque vemos que el mundo está en una situación complicada. Realmente hay gente que está enferma, hay gente que está pasando por problemas económicos, por problemas emocionales. Y a través de estos problemas emocionales van a tener que usar esta armadura para poder enfrentar todas aquellas situaciones que se van a presentar. Pero por eso es que hoy debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué armadura traigo puesto yo en este día o para enfrentar mis problemas? Entonces, por eso, hermanos, es que hoy debemos de examinarnos para podernos dar cuenta que nosotros hemos fabricado esta armadura, que simplemente la usamos para que no nos lastimen más. Esta armadura la utilizamos para que ya no nos afecten las situaciones, o creemos que no nos afectan. ¿Cuánta gente tiene algún problema de algún desamor y dice todos los hombres son iguales y ya no quiero, y pone una barrera, se pone una armadura de la cual no permite que nadie pase? La armadura que destruye significa que reacciona a situaciones defensivas inmediatamente, supuestamente para repeler algo doloroso o algo desagradable. Entonces, esta armadura desafortunadamente no funciona para el futuro, simplemente funciona para el momento. Pero la armadura de Dios no solo funciona para el futuro, sino nos trae esperanza y nos trae victoria. Por eso hoy quiero que me acompañe por favor nuevamente a Efesios 6, del 14 al 17. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con la que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que hay 6 cosas de las cuales debemos revestirnos de esta armadura. El calzado, que protege los pies. La coraza, que protege el corazón o los órganos más débiles. El yelmo, que cubre nuestros pensamientos, cubre nuestra cabeza. El escudo, que viene en el brazo izquierdo. El cinto, que ciñe nuestros lomos o nuestra cintura. Y la espada, que va en la mano derecha. Pero un principio importante para poder tener esta armadura de Dios, es necesario que tengamos integridad
y transparencia para poder utilizarla. ¿Por qué, hermanos? Porque así tendremos una nueva armadura y es necesaria esta integridad para que el enemigo no pueda atacarnos, aunque se levanten murmuraciones, aunque nos ataquen con falsedades, uno no teme porque es íntegro. Pero veamos cómo hoy nos preguntamos, ¿realmente qué armadura traigo puesta? Si cubre o protege el calzado, protege nuestros caminos, protege nuestros pies. La realidad es que hoy debemos preguntarnos, ¿nuestros pies hoy dónde están? ¿Nuestros caminos hacia dónde han ido? ¿Nos desvía cualquier situación, nos desvía de las cosas de Dios o realmente estamos firmes en nuestro caminar? No permanecemos firmes, por eso hoy debemos de preguntarnos qué sandalias traemos puestas el día de hoy. La coraza protege, la Biblia dice que protege el corazón y los órganos más débiles. En el corazón estamos hablando de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? Muchas veces te pasa alguna situación y cualquier cosa te afecta emocionalmente. Si alguien no te habla, si alguien te miró mal, inmediatamente lo tomas personal. Esa coraza realmente la traes puesta, porque si en cada situación o en cada problema sales lastimado y terminas siempre en división con las personas y no puedes resolver alguna situación, es porque realmente esta coraza no te está protegiendo el corazón ni los órganos más vulnerables, que son las emociones, los sentimientos, la inteligencia. El yelmo cubre la mente, los pensamientos. La palabra dice que no nos adoptemos a este mundo, mas transformemos nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y así, una vez transformando nuestra forma de pensar, vamos a entender la voluntad de Dios, aquella que es agradable y aquella que es perfecta. Este yelmo precisamente cubre nuestra mente y cubre nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos que se quieren meter en la noche, en la madrugada, de miedos, de temores, de angustias, ¿verdad? Por eso es que hoy, a través de ir describiendo paso a paso esta armadura, debemos de preguntarnos, ¿qué armadura es la que traigo puesta? ¿La de Dios o la que yo mismo me he fabricado? Hoy yo quiero que tú lo pienses. El cinto ciñe los lomos o la cintura, es para que no se te caigan los pantalones, ¿verdad? Este ciño, debemos de pensar que cuando viene un problema inmediatamente sientes que se te caen los pantalones o de verdad estás fortalecido para enfrentar cualquier situación. Por eso es que la palabra nos enseña que debemos nosotros revestirnos, debemos de tomar la decisión. Y para pelear, ¿qué usamos con nuestra mano derecha? La espada, la palabra de Dios, aquella que nos saca de todos los problemas. Nuestro Señor Jesucristo vimos que cuando fue llevado al desierto, con el arma que peleó fue con la espada. Empezó el debate con Satanás hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Se hablaron de versículos de Deuteronomio y peleaban uno con el otro. Entonces, por eso, hermanos, cuando Pablo toma como ejemplo la vestidura del soldado romano, la hace por partes para comprender la integridad, porque estamos siendo revestidos para ser soldados y seremos parte de un ejército. Cuando un soldado se presentaba todas las mañanas para ser parte de un operativo, el primer paso era que debía levantarse para colocarse y adaptarse su armadura y ajustarla debidamente. Entonces, antes de que pasara la revisión, él tenía que revisarse. Antes de que pasara esta revisión, tenía que ver que entraban perfectamente cada parte de sus armaduras. Por eso se tienen que adaptar a nosotros, tenemos que adaptarnos a esta armadura que el Padre nos ha dejado. Si no nos adaptamos, no podemos realmente utilizarla debidamente. Por eso es que muchas veces la gente se adapta, pero quieren que Dios se adapte a ellos. Pero ellos no se quieren adaptar a Dios. No, con esta armadura tú te tienes que adaptar a la voluntad de Dios. Por eso es que estos soldados, antes de que viniera la supervisión, tenían que ellos autocalificarse antes de que llegara su supervisor, antes que pasara la revisión. Y una vez pasada la inspección de la armadura, el soldado golpeaba el pecho con el puño y gritaba, integritas. Así se pegaba en el pecho y gritaba, integritas, lo que significa estoy entero, estoy completo, estoy preparado para la batalla y soy intocable. ¿Cuántas veces nosotros realmente
hemos analizado que nuestra armadura esté completa y que podamos decirle al enemigo, estoy intocable, estoy listo, estoy entero, estoy completo, estoy preparado para la batalla. Pero nos damos cuenta que la armadura que mata, esa armadura que no nos ha permitido avanzar durante tanto tiempo y no nos permite caminar y desarrollarnos. Yo quiero tomar un ejemplo bíblico del cual vamos a aprender mucho el día de hoy. La armadura que mata, yo veo el ejemplo en la vida del rey Saúl. Esta armadura que él mismo la armó, esta armadura de autodestrucción, quiero que me acompañen por favor a 1 Samuel 9:1. Dice así 1 Samuel 9:1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, un joven bien parecido. No había otro más parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombres, de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Fíjense qué características tenía este rey Saúl. Ustedes recordarán que el pueblo quería ser gobernado como los demás pueblos. El pueblo de Israel pedía un rey. No quería a Dios como su rey, sino quería un hombre que fuera, que tuvieran un rey. Entonces Dios escoge a este rey Saúl. Yo quiero que veamos que él tenía características muy maravillosas. Era un hombre escogido por Dios, era seleccionado por Dios, era un ungido para ser rey, había sido autorizado por Dios, tenía una personalidad maravillosa, era más alto que todos, era elegante, era respetable, sobrepasaba a todos los demás. La Biblia dice que Dios transformó su personalidad y lo mudó a otro hombre. 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces veamos la característica del rey Saúl. Saúl era un hombre tremendo, era una persona escogida de parte de Dios, era alguien que iba a ser el primer rey sobre el pueblo de Israel, pero lo más importante es que había sido escogido por Dios. Dios miró algo bueno en él, pero aquí yo quiero que entendamos lo siguiente. El hecho de que nosotros nos armemos o tomemos la decisión de armarnos con nuestra propia armadura, Dios la respeta. Él simplemente nos dice, revestíos con la armadura que yo les dejo. Ocupen toda la armadura, pero nosotros tomamos la decisión de cuál es la armadura que vamos a ocupar para nuestra vida. Entonces, desafortunadamente, el rey Saúl empieza a tomar malas decisiones en su vida, y la primera característica que veo en él es que usa las sandalias de la desobediencia. 1 Samuel 15, del 18 al 19, dice, y el Señor te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Pero ¿por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Veamos cómo Saúl traía unas sandalias que no tenía que utilizar, las sandalias de la desobediencia. Él no obedecía al Señor, y la desobediencia pues trae destrucción. A veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos desobedeciendo, así como Saúl lo hizo. Dios le dio una orden de lo que tenía que hacer y no lo hizo. Simplemente él tomó el botín y no le importó. No cuidó sus pasos, esos pasos que nos llevan al camino del Señor. Dice la palabra que la luz de nuestra vida, la lámpara de nuestra vida es la palabra del Señor, la cual tenemos que seguir y tenemos que continuar en ella. Entonces, precisamente por eso, hermanos, podemos darnos cuenta que no entendió el rey Saúl y traía puesta una armadura que no tenía que utilizar. Después, ¿qué otra parte de la armadura? Dice la palabra que la coraza que protege el corazón y los sentimientos. Nosotros hemos escuchado la historia del rey Saúl, en la cual dice la palabra que
él tenía a un personaje pequeño, hermoso, llamado David, que dice la palabra que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David tenía victorias más grandes que el propio Saúl, pero desafortunadamente Saúl empezó a tener envidia de que cantaban y adoraban al rey, al cantorcito de Israel. Entonces, cuando uno no tiene la coraza de la protección en los sentimientos y en las emociones, entonces todo te afecta. Precisamente por eso es que él empezó a usar esta coraza que no cuidaba sus emociones ni sus sentimientos, sino se empezó a crear en el rey Saúl destrucción, envidia, rencores, resentimientos, y entonces él tomó la decisión de matar a David. Precisamente ¿por qué? Porque no traía la coraza de Dios. Él traía una coraza propia, pero esa coraza simplemente lo destruía. Entonces, por eso debemos de darnos cuenta que nosotros, hoy así como vemos la vida del rey Saúl, realmente, ¿qué traía en su vida? ¿Qué coraza traía? Entonces, la palabra enseña que después de la coraza, ¿cuál era la siguiente parte de la armadura? Dice la palabra que era el calzado, la coraza y el yelmo, que cubre la mente, cubre los pensamientos. Entonces, la palabra de Dios enseña, hermanos, que cuando Dios llama a Saúl como rey, lo llama a través del profeta Samuel, pero le dice que tiene que esperar 7 días. Y después de los 7 días, iba a ser ungido. Entonces, el rey Saúl toma la decisión al 7º día, ya se había esperado 7 días, solamente tenía que esperar unos minutos, 1 hora más, y él fue impaciente. Entonces él tomó la decisión de autoungirse, levantar una ofrenda sin que fuera bendecida por el profeta Samuel. Entonces llega el profeta Samuel y le dice en 1 de Samuel 13, del 11 al 12, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no me he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Impacientemente toma la decisión, se puso un yelmo de impaciencia, un yelmo que no soportó los pensamientos que lo atormentaban, el miedo a la destrucción, el miedo a que los filisteos abrió una puerta de temor. Entonces, Saúl trató de vivir con su armadura, pero no con la armadura de Dios. Incluso, desafortunadamente, no estaban mal solo sus pies, su coraza, su yelmo, sino la espada que es la que le iba a dar las victorias, hermanos, trajo destrucción a su vida. Entonces, desafortunadamente, Saúl no entendió o no obedecía lo que Dios mandaba para su vida. Voy a avanzar con el tema. 1 de Samuel 31, del 4 al 6, dice la palabra que terminó destruyendo esta armadura al rey Saúl. Dice 1 de Samuel 31, del 4 al 6. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se burlen de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día junto a sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. ¿Nos damos cuenta que la armadura que traía puesta Saúl no solo lo mató a él, a sus hijos, a los que le seguían? Era una armadura autodestructiva. Terminó matando no solo a él y a sus generaciones, sino esta armadura, sin darse cuenta, mató a todos los que estaban a su alrededor, aquellos que dependían de él. Esta armadura que usó Saúl fue destructiva. ¿Cuántos de nosotros posiblemente traemos esta armadura
que destruimos familias, destruimos a nuestros hijos, destruimos matrimonios, destruimos situaciones emocionales, destruimos las emociones de nuestros familiares, destruimos muchas cosas porque traemos una armadura que solo nos está autodestruyendo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que esta armadura posiblemente la estuvimos armando a través de nuestra infancia, a través de problemas emocionales, a través de problemas que vivimos en casa. Saúl no se dio cuenta que esta armadura lo iba a autodestruirse. Y fíjense qué increíble es esta parte de cómo acabó con su familia y acabó desafortunadamente con aquellos que estaban a su alrededor. No solo acabó con los que estaban a su alrededor, sino que también dice la palabra que a través de que él tenía esta armadura, Dios tomó la decisión de decir, se acabó. Tu reino ya no va a ser permanente como lo iba a ser, gracias a la armadura que te pusiste. Fíjense cómo por armarnos con una armadura que no debemos armarnos, podemos perder las bendiciones de parte de Dios. Y eso sucedió con el rey Saúl. Entonces Dios levanta a un nuevo rey llamado David, pero vemos cómo aparece en la escena este cantorcito de Israel, un hombre que también fue despreciado desde su niñez por su padre, por sus hermanos. Él tuvo que armar su propia armadura para poder enfrentar a los osos, a los leones, cuando no estaba su padre, cuando no estaba su familia. Él tenía que armarse con esa nueva armadura porque era un niño desprotegido, pero Dios siempre estaba con él. Entonces vemos que cuando entra a la escena David, cuando es conocido, y si tú recuerdas a David, lo que más se te viene a la mente es cuando él peleó con ese gigante. Dice Primera de Samuel 17, del 38 al 39. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se había probado antes. Entonces, fíjense cómo Saúl, su armadura se la quiso poner a David. No solo él se estaba autodestruyendo a sus hijos y a sus guerreros, sino que ahora le quería enseñar a David de qué manera tenía que usar esa armadura. Pero ¿cuántos David habemos aquí en este lugar? Que no nos ponemos la armadura ni de nuestros padres, ni de nuestros familiares, ni aquella armadura que nos va a autodestruir. Porque David traía puesta la armadura de Dios. Esa armadura que realmente cuidaba sus pasos, cuidaba su corazón, no tenía rencor ni odio contra su familia, seguía los pasos del Señor cuando le salía el oso o el león, traía el yelmo y no de miedos ni de temores. Por eso es que cuando enfrentó a Goliat, dice la palabra que le dijo, perro incircunciso, hoy que te quieres enfrentar contra los ejércitos de Dios. Nos damos cuenta que David sí traía puesta la armadura de Dios. Él era parte de los ejércitos de Dios. Por eso es que hoy yo quiero preguntarte, ¿qué armadura traes puesta el día de hoy? Hoy te debes de examinar y debes de pensar perfectamente, así como la vida del rey Saúl. ¿Qué armadura traigo puesta? ¿Realmente traigo puesta esa armadura así como el cartoncito de Israel, de la cual él protegía sus emociones y peleó? Traía la espada y con su espada venció. Porque él dijo, hermanos, la espada es la palabra de Dios. Y él dijo, hoy te vas a morir, perro incircunciso, y te voy a cortar la cabeza. Y él, en el nombre de Cristo Jesús, lo que había declarado con su boca, las palabras que Dios había puesto en su corazón, son las que soltó y con las cuales pudo derrotar al gigante. Precisamente por eso es que hoy nosotros debemos pensar y analizar qué armadura traigo puesta, por qué no puedo con los gigantes. Entonces hoy, hermanos, Dios tiene que revelarnos a cada uno de nosotros qué armadura es la que he puesto en mi vida. Y desafortunadamente, qué armadura es la que le estoy enseñando a mis hijos, aquellos que están a mi alrededor, aquellos que miran cómo resuelvo mis problemas, porque yo siempre he creído que así como tú resuelves tus problemas, tus hijos también lo van a resolver. Eso siempre lo he creído en mi vida.
Entonces, precisamente con esta historia que Dios puso en mi corazón, yo quiero que hoy analicemos realmente y para ir aterrizando. Yo sé que hubo algunas fallas y tardamos un poco en cuanto a la transmisión, pero el Señor quiere hoy de verdad que nosotros nos revistamos, pero recuerden que para revestirnos de esta nueva armadura tenemos que desechar la armadura vieja que traemos puesta. Tenemos que desecharla, tenemos que quitarla de nuestra vida, porque solo está trayendo autodestrucción y no nos deja avanzar ni caminar. Yo por eso es que yo le preguntaba al Padre, ¿realmente qué armadura traje puesta yo durante tantos años? Porque posiblemente no podía convivir con mucha gente, o cualquier comentario que hacían hacia mi vida me afectaba inmediatamente. Yo no sé si tú te ves reflejado en esta armadura. Precisamente por eso es que hoy necesitamos pensar, Papito Santo, esto que está viviendo el mundo y aquello que se acerca todavía, realmente yo necesito traer puesta tu armadura, porque si no la traigo puesta, no voy a permanecer firmes. No voy a permanecer firmes, no voy a resistir a todo lo que se acerca. Precisamente por eso, hermanos, es que hoy tenemos que valorar aquello que dejó el Padre para cada uno de nosotros. Una armadura que va a resistir cualquier clima, cualquier situación, cualquier movimiento que pase sobre la tierra, en nuestro alrededor, en nuestro país. Entonces, precisamente por eso es que hoy yo quise hablar de este tema, para que analicemos de verdad y nos examinemos, y que el Padre ponga en nosotros de verdad ese análisis de qué sandalias, mis pasos de verdad, han seguido al Señor, o en este momento de crisis se están desviando, me estoy apagando. Dice la palabra que con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, debemos de amar primeramente a Él. Pero como no traemos puesto esa coraza que cuida nuestras emociones, nuestros sentimientos, primeramente estamos pensando, y yo lo digo también de manera personal, que hay veces que uno se dedica más al trabajo que posiblemente a la obra y a lo que tengamos que hacer de las cosas de Dios. Por eso es que cuando uno predica, primeramente le habla al predicador. Entonces, por eso es que hoy yo creo que sí es necesario dedicarse más tiempo a las cosas de Dios, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos estén desbordados completamente para Él. Nuestros pensamientos, ¿de qué manera están, hermanos? Para el que cree, dice la palabra, que todo es posible. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos del Señor, siempre protegidos, guardados, y que no tengamos y nos suceda lo mismo que Saúl, que tuvo pensamientos de temores, de miedos, de angustias, abrió puertas al futuro, ¿verdad? Así como aquellos que tienen miedo al fracaso o a aquellas situaciones. Entonces, y sobre todo que nuestra espada, de verdad que siempre debemos de empuñarla con la mano derecha y con la mano izquierda el escudo. Ese escudo que protege aquellos dardos cuando te llega el recibo de la luz, ¿verdad? Cuando te llegan los cobros, cuando te dicen que te quedaste sin trabajo, cuando desafortunadamente ves que el dinero no alcanza, pero cuando tú verdaderamente traes puesto ese escudo, así como Abraham subió al monte, que su hijo le preguntó, ¿y dónde está la ofrenda? Que él dijo, Dios proveerá. Esa fe, hermanos, ese escudo que realmente la palabra dice que una fe sin obras es una fe muerta. Yo creo que hoy, este tiempo que vivimos, el escudo lo vamos a tener que usar todo el tiempo, hermanos, porque no sabemos lo que nos depara. Nos dimos cuenta cómo de un momento a otro el mundo cambió, el mundo se colapsó y ya no va a seguir siendo el mismo. El mundo ha cambiado. Ahora que están en guerra algunos países y siguen en guerra, viene un nuevo orden mundial. Ya se está estableciendo este nuevo orden mundial. Entonces, precisamente para eso, hermanos, es que esta armadura la necesitamos en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino en nuestros familiares y en aquellos que están a nuestro alrededor, hermanos. La espada del Señor, la espada que vamos a empuñar en la mano derecha, es aquella que nos va a ayudar a poder enfrentar absolutamente cualquier reto, cualquier situación, cualquier vivencia. Yo creo que hoy es necesario que entendamos que
La palabra del Señor es la que debe de guiar nuestros caminos, la que nos fortalece, la que nos bendice. Por eso es que hoy el Señor puso en mi corazón poder predicar de esta palabra y que de verdad, lo repito nuevamente, hermanos, nos examinemos y nos preguntemos nosotros mismos, así como yo les enseñaba de cómo el ejército o los soldados antes de presentarse a la supervisión, ellos mismos se autoexaminaban y adaptaban la armadura, se la ceñían bien, se la cuidaban. El cinto, que es el que me faltó hablar, a David no se le cayó el cinto cuando vio al gigante, ¿verdad? Cuando lo vio como un perro, le dijo perrillo. Pero ¿de qué manera estaba el ejército de Saúl y todos los demás? Estaban con la cabeza metida como avestruces, ¿verdad? Tenían miedo ante los problemas, ante los gigantes. Pero precisamente por eso es que nosotros hoy tenemos que ceñirnos con ese cinturón, hermanos, para poder enfrentar absolutamente todo aquello que venga a nuestras vidas. Y yo sé que aquellos que nos miran, aquellos que están al frente o adelante o detrás de nosotros a nuestro alrededor, van a ver de qué manera enfrentamos nosotros aquello que viene para el mundo. Porque de verdad que esto, por lo que enseña la palabra, no va a tener mejoría. Dice Jesús, dijo en Mateo 24 que era necesario que todo esto sucediera, pero que estuviéramos tranquilos, que confiáramos, ¿verdad? Entonces, precisamente yo hoy siento de parte de Dios que es necesario que esta armadura de verdad la pongamos en nuestras vidas y que nos ajustemos a ella, que no querramos que Él se adapte a nosotros, sino que hoy de verdad tenemos que revestirnos y entender que la palabra de Dios va a levantarnos, va a ayudarnos a poder enfrentar y a tener victorias. Yo no sé si tú te has cansado de tener tantas derrotas. Yo como pastor muchas veces escucho a la gente y me dice, es que hoy me fue mal. Dice la palabra que esta armadura la tenemos que usar cuando viene el día malo. Pero tal parece que no es un día malo, sino son muchos días malos a causa de no traer puesta esta armadura. Porque dice que un día malo, yo sé que todos tenemos un día malo en cualquier momento, así como hay fracasos, hay victorias, pero ¿cómo es posible que hay gente que todo el tiempo son puras derrotas y derrotas y derrotas y derrotas? Hoy, de verdad, yo te invito delante de Dios que reflexionemos y que le pidamos al Padre, de verdad, que esta armadura se ponga, nos la podamos revestir, podamos ponérnosla y que no tanto de dichos o de palabras podamos decir que la traemos puesta, sino con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida, con nuestras actitudes, con nuestra forma de mirar el presente. Yo sé que nos ayudará a construir un futuro. Por eso es que hoy yo le doy gracias al Padre porque me permite poder compartir este tema. No quiero alargarme, quiero respetar el tiempo porque también me atrasé un poquito. Por eso es que le doy gracias al Padre por esta oportunidad, al apóstol Mario Guerra y a cada uno de ustedes. Espero y este tema haya sido de mucha bendición, traiga mucha reflexión en sus vidas, porque así como la trajo para mí cuando Dios me permitió hacer el tema. Así que un abrazo, Dios les bendiga y que les mando un fuerte abrazo de la Iglesia Vidas Transformadas para su vida en el nombre de Jesús. Muchas gracias, apóstol Mario, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, apóstol Edgar. Gracias por esta palabra. La verdad, muy impresionante. Yo le doy gracias a Dios porque puso en tu corazón que nos pudieras compartir esta palabra. Eh, a mí me gustan las tres disciplinas que el apóstol Pablo le enseña a su hijo espiritual Timoteo. Él le habla de la disciplina del sembrador, de la disciplina del atleta y de la disciplina del soldado. Y nosotros como ejército de Dios tenemos que revestirnos de toda esa armadura que simbólicamente tú bien lo has señalado, aunque son espirituales, porque nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Entonces, hoy día, más que nunca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar revestida desde el apóstol, los demás ministerios, cada miembro de la congregación, porque hay ataques
ataques espirituales, ¿verdad? En todo sentido, como bien señalabas, tanto en lo económico, familiar, trabajo, enfermedades. Entonces tenemos que tener toda la armadura de Dios para poder eh, ser más que vencedores ante toda batalla, prueba, lucha, aflicción que está viniendo en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es que te agradezco mucho, amado apóstol. Gracias. Tuvimos varias personas conectadas aquí por Zoom y también por Facebook. Bendecimos a la hermana Sharon Vázquez, a nuestra pastora Estelita y el pastor eh, mm, Areces. ¿Cómo? También, sí, al apóstol Josué Alonso, al pastor Joelito Areces, al hermano Oscar Camacho, a la hermana Alcet Contreras, al hermano Alfredo Pérez, al hermano Luis Santana, a la hermana Elba Licia, al hermano Jorge Luis, pastor Jorge Luis Mejía, a nuestro hermano Carlos Medina, Carlitos allá en México, al pastor Daniel Guerra, a nuestro hermano José López, allá en California, Los Ángeles, a nuestra hermana pastora Violetía. Saludos también al pastor Argimiro, al apóstol Roberto Escorcia, Tlaxcala, a mi hermana Estela Guerra de Quiñones. Muchas bendiciones a tu esposa que fielmente estuvo conectada ahí, pastora Erika García. Un abrazo a nuestra hermana Griselda Villaseñor allá en Redwood City, California. El apóstol Josué te manda a saludar, apóstol Edgar. Bendiciones, dice el apóstol. Y bueno, no sé si hay alguien más, pero a veces no me aparecen a mí todos aquí en mi teléfono. Pero te agradecemos mucho, apóstol Edgarito. Anhelamos con todo nuestro corazón que Dios continúe bendiciendo tu ministerio. Esperamos que también los miembros de tu congregación, todos, estén firmes en el Señor, que su fe siempre esté ahí presente, ¿verdad? Aquí está el apóstol César del Razo, Un abrazo a nuestro todos. hijo espiritual allá en Puebla. Un abrazo a él, a la pastora Patti, a toda la familia profética, a nuestra hermana Almita, nuestra hermana Alma hasta Zacatecas. Un abrazo, bendiciones, hermano Fabián, que es tu ovejita, ahí en Vidas Transformadas, Fabián, a la pastora Silvita Roa de allá de Stockton, California, y a Tito, su hijo amado. Un abrazo, mis amados hermanos. Bueno, estamos concluyendo esta actividad de esta mañana. El anhelo de nuestro corazón es volvernos a conectar el día sábado a las 6:30 de la tarde, hora de Guatemala. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Tenemos un tema que va a ser muy impactante. No te lo pierdas y conéctate con nosotros a las 6:30. Los que se quieran quedar por el Zoom se pueden quedar para platicar y dialogar un ratito con el apóstol Edgar. Y despedimos la transmisión por vía Facebook. Les mando 1000 bendiciones a cada uno de ustedes.